del tiempo, les voy a pedir por favor que empecemos al tiro. Vamos a comenzar. Bueno, lo voy a ubicar en el tema, ¿no? Esta semana la tenemos destinada específicamente a qué? Básicamente vamos a leer la guía que yo les preparé, que les mandé. Vamos a ver si los grupos también, yo sé que hay algunas personas que están repetidas, vamos a arreglar todo eso, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer básicamente hoy día. Y entonces permítanme comenzar por recapitular. En caso que se pueda. Perfecto, señores. Ahora sí. Esto es solo para recordar, ¿no? Para que no se olvide jamás que lo que hemos hecho es un trabajo inductivo. Que la inducción va de lo particular a lo general. Y lo particular es la observación buena, profunda, que hicimos todos juntos y que nos llevó entonces a teorizar, a hablar en forma más teórica. La investigación mundial y la globalización, ¿no? Hemos hablado de forma teórica de la investigación mundial y la globalización porque yo les hice ver un peligro, una cuestión que a mí me preocupa pero terriblemente, pero no solamente con respecto a este tema, sino que a muchos temas. Y es que creo que al estar globalizados estamos mirando demasiado hacia afuera y a veces dejamos de mirar hacia adentro, cosas importantes. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay ciertas formas estandarizadas de estudiar las cosas que uno lo ve como en todos los países del mundo y al final como que se van perdiendo los estudios profundos que entienden realmente para cómo ocurren las cosas y que son útiles también para las preguntas que se hacen dentro de los países, las sociedades. Porque lo que nos interesa en realidad nosotros estudiar este tema para poder hacer aporte hacia las preguntas que están aquí, ahora, en Chile. Entonces, ese es un problema que a mí me causa, les quiero ser súper franco, una preocupación muy grande sobre este tema, porque yo veo que hay mucha investigación con ciertos métodos que son como dominantes, pero que muchas veces no nos dicen nada de lo que está ocurriendo realmente en el objeto de estudio. Y lo peor es que no tienen ninguna repercusión en el objeto de estudio, porque no dicen nada sobre el objeto de estudio, obvio, porque están como en las nubes. Entonces, yo quiero, y de cierta forma, los videos que presenté y la exposición que di un poco apuntaba a eso. Y yo creo de que nosotros aquí ahora tenemos una oportunidad fabulosa de poder aterrizar esto y de seguir un camino un poco distinto. Nosotros vamos a estar repasando un montón de técnicas y métodos y cosas para poder entender bien y poder usar todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue? Discúlpenme. Es medio raro esto. ¿Ahí? Sí. Ya. Bueno, ya me entendieron la idea básica, ¿no? Aquí yo veo posibilidades de peligro, nosotros vamos a tratar de trabajar con las posibilidades para tener buenos resultados. Después me pareció muy importante también mencionar los paradigmas de investigación, ¿no? Yo creo que es súper importante cuando uno comienza un trabajo de investigación o un curso o cualquier tema, esto que dijimos en la primera clase de conceptualización, que uno tiene que decir por qué y para qué. ¿Por qué estoy aquí y para qué? Y eso nos va a ayudar a decir hacia dónde voy, ¿no? Porque si no, no va a tener mucho sentido que estemos repitiendo como bonito, ¿no?, las cosas que hacen otros. Es súper importante situarse y decir, ya, ¿cuál es mi paradigma de investigación? ¿Por qué estoy yo influido? Incluso a veces como ponerse en guardia, porque uno trae un montón de prejuicios, de ideas, de supuestos. Yo traigo un prejuicio, y después voy a ver si tengo ese prejuicio o no, cuando hagamos el trabajo colaborativo. Y se lo voy a decir a ustedes. Pero bueno, tenemos que por lo menos tener conciencia de eso. Podemos defender prejuicios, eso todos tenemos derecho, pero sí tenemos que partir de la base que tenemos que declarar al comienzo, tenemos que tener conciencia de que estamos defendiendo prejuicios y ser transparente y decir la verdad y ser honesto, ¿ya? Con nosotros mismos primero que nada y después con los demás. Entonces, por eso que es importante saber de que hay distintos horizontes metodológicos para abordar este tema. No hay uno solo. De cierta forma, los videos que veíamos nosotros en la clase pasada nos mostraban en parte eso, ¿no? Porque veíamos estilos muy distintos.
el estilo de la niña y el estilo del expositor, del señor, del galán, ¿no? Como ustedes quieren llamarlo. Bueno, y respecto a esto, yo les decía que hay un estilo histórico-genético, hay un estilo institucionalista. No se preocupen en tomar notas de esto, yo lo puse en el sitio web, no pierdan el tiempo con eso. Conductista, decisión racional, sistémico, estructural, funcionalista. Y como nosotros no somos acríticos repetidores, se supone que tenemos que entender esto y entenderlo bien. Por lo tanto, pregunto, ¿qué significa el que yo use para estudiar la agenda legislativa un enfoque histórico-genético? Amigo mío. Siempre me preguntan lo mismo. De cierta manera, ir viendo cómo históricamente va evolucionando la institucionalidad chilena, cuál es su origen, y a partir de esa misma identificación del origen y el desarrollo histórico, ver los puntos importantes. Eso es. Y uno lo puede hacer esto para los que son historiadores, para no preguntarle solo a uno, sino a alguien que sea historiador. Esto tiene que ver, uno lo puede hacer rigurosamente. Uno lo puede hacer al lote o lo puede hacer rigurosamente. Haciéndolo metodológicamente, rigurosamente, yo mencioné algo que uno puede hacer para hacerlo bien riguroso. ¿De acuerdo? Una mención, tal vez fue muy rápida la mención. Cuando yo me refería a cuando es histórico-genético y hablaba de ramas. Algo así como el Patrick Bend. A ver, ¿cómo sería? Que cada evento influye en otro y así. Y así, son cadenas causales, ¿no? Y uno empieza desde el pasado, cuando quiera, cuando encuentre un año interesante, que se yo, Constitución del 25, que establece un sistema presidencialista en Chile, o Constitución del 80, que refuerza ese sistema presidencialista más todavía, ¿ya? Y de ahí empieza su análisis genético, para entender cómo funciona el Congreso y el Legislativo. Y no se sale de ahí. Y dice, no, aquí está la causa, acá está la explicación, y esto es lo que hay que cambiar, o esto es lo que hay que seguir, ¿ya? Y dice, ¿cómo analizamos las leyes? No, vámonos al origen, veamos qué pasó, y sigamos el camino. Institucionalista. Madame. Que tomaban las instituciones como principal objeto y estas instituciones tienen como distintos procedimientos. ¿Ya? Entonces estos procedimientos van a determinar lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, en este caso, la agenda legislativa, cómo se llega a tal agenda, qué procedimientos como que la obstaculizan o la permiten. Y un poco trabajo como de qué tipo se podrían hacer desde esta perspectiva. ¿Cómo te imaginas tú un libro, un artículo o de repente una propuesta que sea institucionalista? Para todos la pregunta, ¿no? Para ti. ¿Cómo te lo imaginas tú? Un producto cuando uno está trabajando con esta perspectiva. Imaginémonos que estos son como lentes, porque la verdad es que son como lentes. Entonces estamos con el institucionalismo. Por ejemplo, no sé, puedo tomar como ejemplo, no sé, el Congreso, y ver su estructura interna, cuáles son sus funciones básicas. Es como adentrarse como en el funcionamiento de la institución en sí y todo lo que ello implica, cuáles serían las consecuencias de su creación. Pero siempre el énfasis va a estar en lo normativo, la norma legal, va a estar en el estudio de las leyes, eso, el estudio de las leyes de las instituciones, los reglamentos, los procedimientos, es súper importante para que funcione bien la institución. Y este institucionalismo, si nosotros tuviéramos un estudio moderno del legislativo institucionalista, le meteríamos un poco de esta